Estos 8 renglones que voy a decir al principio son un super extracto de lo que mandé como propuesta para que lo evaluaran y vieran la factibilidad de admitirme aquí. Y luego empiezo con la ponencia. Dice esta propuesta como resumen, dice: afirmo que no existe filosofía sin método. Entiendo por método el ejercicio reflexivo que guía la articulación de las preguntas, los conceptos, las razones y las conclusiones. En los casos de la filosofía, todo el ejercicio conduce a la clarificación de la esencia y o la posibilidad de una situación. ¿Qué propongo con los teoremas de la esencia y la posibilidad? Son estos dos de los elementos fundamentales de un ejercicio metodológico de la filosofía, pero no son receta. Y entonces empiezo ya lo que es. Con eso convencí a la gente que me leyó para venir aquí. Y claro, di ahí autores y toda la cosa, porque pues uno siempre por lo regular en filosofía, aunque quiere hablar de lo que uno piensa, hay todo un bagaje teórico previo a quienes hay que darles crédito, ¿no? Bueno, aquí en esta ponencia me atrevo a plantear mis conclusiones, no tanto el estar citando autores. Y agradezco la paciencia, veo que son de larguísimo aliento, porque están aquí desde las 9, muchas personas que están en esta mesa. Dice: esta ponencia la dicto con la seguridad de quien se arriesga frente a quienes saben más. Pero lo hago porque encuentro sentido y consistencia en las razones que he identificado como apropiadas para responder a una pregunta importante. ¿Cuáles son las certezas metafísicas que han resistido la crítica y el descrédito? Sostengo que la respuesta no se puede entender sin antes reconfigurar dos nociones capitales de toda metafísica: esencia y posibilidad. No ahondaré en una larga y puntillosa exploración sobre lo que cada uno de estos conceptos significan para una tradición filosófica occidental de 2500 años. Tampoco indagaré si existen sus equivalentes en las metafísicas taoístas, brahmánicas, nahuas o mayas, por citar algunas de las mal llamadas, me parece, filosofías no occidentales. Lo que haré es plantear una noción común para ambos conceptos y de ahí desprenderé mi propuesta. Empiezo con el concepto de esencia. Esencia refiere a la connotación, es decir, dar a entender, a la connotación sobre lo que algún ente es, pero hemos pretendido convertirla en denotativa, señalar con precisión algo, para señalarla sin ambigüedad en un ente. Es decir, afirmar lo que algo es de una vez y para siempre. Esta manera de entender el concepto de esencia no solo es pretenciosa por su generalización, sino ingenua por su imposible aislamiento de relación con el entorno, y en eso coincido con la doctora respecto a las atmósferas. En parte debemos este problema a Aristóteles cuando asigna al concepto de usía dos significados, pero su principal confusión se originó con la traducción a esencia, tanto por Quintiliano como por Séneca. Ahora, el concepto de posibilidad. Posibilidad refiere también a una connotación, en particular sobre lo que algún ente puede ser, no como un horizonte de sentido, sino como un recurso perezoso que cínicamente apela al relativismo de la circunstancia. Esta manera de entender el concepto de posibilidad peca por su indiferencia y fomenta la incapacidad ontológica y epistémica para abrir puertas de mundos posibles perfectamente factibles. Si nos atenemos a estas problemáticas formas de entender a la esencia y a la posibilidad, y las trasladamos a las implicaciones que toda propuesta metafísica hace cuando emite sus tesis, en plural, entonces es válido acusar a quien hace metafísica de incurrir en hipóstasis o generalización falaz, en el caso de la esencia, y equivocidad o misticismo para el caso de la posibilidad. Es decir, cuando se afirma, cuando digo es decir, es que ni yo me creo lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, reconfiguro para ver si me entiendo mejor. Es decir,
Cuando se afirma lo que algo es de una vez y para siempre, se le aborda como una entidad tal que es posible señalarla, como si la esencia fuera una expresión denotativa definitiva. Y cuando se afirma un escenario posible, que se encuentra más allá de todo abordaje pertinente, se convierte en una expresión de juegos de lenguaje subjetivos o incomprensibles. Este error ha convertido a la esencia en el recurso de hipóstasis de un sentido, lo cual es un sinsentido. O al generalizarla, por otro lado, pierde contenido. Por otro lado, sugerir equívocamente una posibilidad de renunciar a su comprensión o expresarla místicamente es equivalente a convertir su identidad en una máscara. Lo que aquí señalo es que a lo largo de la historia de la filosofía occidental se han ofrecido diversas respuestas sobre la pregunta por la esencia y la posibilidad que pretendieron ser connotativas, pero derivaron en apuestas denotativas que ocasionaron la confusión de entender a la metafísica como un saber vinculado con realidades no físicas, incluso teológicas o místicas, cuando en realidad ambas pertenecen originalmente a la idea de brindar una noción que haga lógica una explicación más allá de lo evidente. Pongo siempre como ejemplo la espada del augurio de los Thundercats. Es decir, nunca está mostrando algo que esté en realidad más allá de las posibilidades de entenderlo, sino algo oculto, como un hipo de una tesis afirmada. Pero en el ámbito de lo racional, ese más allá de lo evidente, en el ámbito de lo racional, entendiendo por racional lo concerniente a la capacidad de ser explicado con razones inteligibles, sobre la realidad en general, sobre los entes y sus relaciones. Uno de mis estudiantes me dijo ayer, no me lo dijo con esta palabra, pero lo conozco también, que estoy seguro que esto es lo que él pensaba. ¿Por qué demonios no hablas de teoría de la relación en esta ponencia? Yo creo que todo es relación, ¿eh? Él me decía, ¿por qué no hablas de tu teoría de la relación, de que el ser es producto de la relación y no su fundamento? Esa idea permea esta ponencia. Afirmé arriba, es decir, lo que acabo de decir, que una de las mayores confusiones se inició con la traducción de usía por esentia. También eidos ha sido traducida por esentia. El problema consiste en que usía, aquí viene, les pido paciencia y si quieren cerrar los ojos, ciérrenlo, nomás no se duerman. Porque lo que voy a decir aquí de repente parece galimatías, pero en mi cabeza hace todo sentido. El problema consiste en que usía, nótese bien cómo lo digo, fue empleada por Aristóteles para connotar el sustento de la realidad, no para señalarlo. Es decir, al sugerir como hipótesis que la realidad se sustenta, es decir, toca suelo firme sobre la condición de aquello que no depende de nada más que de sí mismo, no estaba señalando objetivamente algo, ni medible ni localizable, sino sobre la relación de causas, la aitía, que incluso significaba originalmente, etimológicamente, suelo, no causa, aitía. ¿Qué supuso Aristóteles? Que eran 4. Usía, por tanto, no es un algo distinguible, sino una noción o concepto que da a entender teoréticamente sin atreverse a señalar empíricamente. Si bien la usía primera es un ente extenso, el hecho de que puede ser cualquier ente extenso, lo convierte no en una referencia precisa, sino en un concepto explicativo. Y si usía segunda es una abstracción, la postura griega de que no hay nada fuera de la physis elimina la posibilidad de que se trate de una entidad espiritual. En ambas nociones, la condición de servir como punto de referencia para el despliegue de la analogía como recurso metódico termina por establecer que usía es un concepto explicativo, que al proyectarse como suficiente para el argumento sobre el ser de la realidad, o del ser en cuanto ser, adquiere su carácter metafísico. Metafísico entendido como esa especulación que me brinda conceptos que me permiten encontrar sentido para una realidad determinada. Cuando a este concepto se le tradujo por el de substancia, el de usía, se intentó señalar esa manera de darse el ente y el predicado, y de predicarlo.
que es punto de confiabilidad para explicar la realidad. Se sostiene con ello que la sustancia es universal, está presente en todo. Pero sustancia se entiende primero como aquello independiente de otro, y en segundo lugar se entiende como categoría o concepto. Si es presente en todo universal, universal es su concepto, no su contenido. ¿Va? No su contenido, la fórmula es la universal. Es un modo de sustento del contenido. Ese modo es más concretamente una identidad. Pero una identidad es siempre un concepto porque el ente no se sujeta al marco inflexible de una estabilidad. Como parte de la respuesta al compañero aquí hace rato que señalaba, entonces no hay una posibilidad de ciencia porque no hay nada estable. O sea, es una cierta estabilidad más allá de nuestra estabilidad biológica, ¿no? Entonces todo esto se refiere al flujo de un límite difuso. También coincido otra vez con la doctora. Difuso, no hay frontera específica, ¿no? Un límite difuso que por la contingencia, digamos que sí estoy de acuerdo con Meillassoux, pero tengo mis asegúnes, su densidad física, arbitrariedad epistemológica, decisión, la ética, adaptación política, presentación estética, importancia axiológica, combinatoria lógica, cuantificación matemática, probabilidad estadística y comunicabilidad lenguaje, se puede entonces determinar ontología como un concepto connotativo metafísico que da sentido. Todas estas caras que acabo de enumerar hacen posible su analogía. Entonces, cuando se considera cualquier conjunto de relaciones que hacen posible una identidad empírica o abstracta, estamos frente a la posibilidad de asignarle un concepto que funja como fórmula o recipiente para hablar de lo físico o bien lo ideal. En este punto, la noción de sustancia, de la substancia, apunta a la llamada sustancia segunda. Aquí afirmo, entonces, que lo que hace posible ese tipo de fórmula de pretensiones universales y, por tanto, metafísica, es la relación entre un límite y la proyección de sí mismo. Es decir, la relación entre un estado fijo o fotografía que da sentido y la contingencia que ocasiona el flujo de fronteras de ese estado fijo. Provisional, por supuesto. De esto se desprende como provocación todas mis clases y todas mis ponencias a lo largo de estos ya 25 años de participar en congresos, siempre buscan ser provocativos, ¿no? De esto se desprende que la noción de sustancia apunta hacia un sustento connotativo no denotativo, esto es, permite comprender sin señalar, sin hipostasiar. ¿Por qué derivó entonces todo esto, esencia y posibilidad como conceptos, en una hipótesis? ¿Por qué este error arrastró a la noción de esencia? Debe quedar claro que no son lo mismo. Mientras sustancia, usía, apela al concepto explicativo que da sustento para el ejercicio analógico de reflexión y del despliegue de un método, de puente que conecta una realidad con otra dentro del mundo ontológico de la fisis griega, por ejemplo, la noción de esencia apuntaba inicialmente a la figura o imagen que reflejaba teoréticamente, es decir, observación con la mente. El mínimo suficiente, esto que estaba reflejando, el mínimo suficiente para señalar la relación entre la identidad de un ente con los aspectos necesarios que lo ubican en un ámbito o conjunto de entes que le sirven de contexto o atmósfera. En otras palabras, sustancia es certeza metodológica y esencia es certeza epistémica. Si la sustancia derivó en una hipóstasis en virtud o defecto, para ser más preciso, de la confusión que ocasionó su doble uso de significado, la esencia se implementó para sugerir la definición de la identidad en función de sus relaciones constituyentes. No lo hizo de esta manera, sino de esa noción de sustancia segunda que justificaba la tesis de una realidad abstracta, pero ya no connotativa, sino perfectamente denotativa y por lo tanto falaz. ¿Cómo resolver este problema? Para ello apelo, ya termino, esta es la parte final, con el tema específico de mi ponencia, para ello apelo al ejemplo del teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos.
Apelo a este porque es el que me sé bien, ¿no? Es súper sencillo y creo que todo el mundo entiende esto. Fíjense, ahí va. En donde la inconmensurabilidad de la diagonal se resolvió dejando de pensar en líneas como únicos criterios racionales que explican la existencia de un mundo de líneas, para pensar en otro mundo posible, cuadrados. La línea funge en el teorema de Pitágoras como bloque de construcción ontológica que permite crear un área, triángulo. Al pensar en cuadrados, el bloque de construcción del mundo proyecta más áreas, cuadrados, ya no triángulos, pero más allá de las líneas que sirven de perímetro e identidad del triángulo, y en eso coincido con el colega, ¿no? Ir más allá de lo que están planteando según ciertas reglas, en este caso, por ejemplo, de la física, permitiendo sacar a la luz relaciones diferentes que hacen posible otro tipo de mundo, áreas conmensurables allende lo evidente de las tres líneas unidas originales. La esencia, en ese sentido, se plantea ya no como una definición de la identidad de una vez y para siempre. Igual sucede con la posibilidad, que se entiende ya no como la proyección de una ambigüedad. En el caso de la esencia y en función de la pluralidad ontológica que de las relaciones que la constituyen, funge como concepto metafísico que explica las relaciones suficientes para connotar una idea sujeta a la posibilidad como la contingencia de esas mismas relaciones, y otras que por su carácter emergente mantengan abierta la entrada y salida de nuevas relaciones que configuren la definición inicial. En otras palabras, es decir, como que batallé para entenderme yo mismo, planteo que la noción de esencia hace referencia a la posibilidad de definir el grado de consistencia de un ente en función de su potencia de relación con otros entes, y la posibilidad como el grado de relación que un ente mantiene con otros y por tanto sus posibilidades de consistencia. Sostengo que ese grado de consistencia son las relaciones suficientes que se ordenan de tal forma que hacen posible comprender una identidad, al tiempo que sabemos que esas relaciones estarán sujetas a un grado de contingencia que las desordene y, por tanto, provoque un cambio en la consistencia que derive en una pérdida de identidad, una pérdida de comprensión y, por lo tanto, ontológicamente, metafísicamente, ese concepto ya no sería viable. Se trata entonces, último párrafo, se trata entonces de apostar por una formulación que, como Aristóteles pretendía con su fórmula de la sustancia segunda, que nos sirva de punto de apoyo o fundamento ontológico para hablar de la identidad de cualquier ente en función del grado de consistencia de sus relaciones, es decir, de su esencia y su posibilidad. Con ello, puede enunciarse connotativamente una esencia para tender un puente epistémico con otras esencias que tengan otro grado de consistencia ontológica en sus relaciones. Es decir, trazar una articulación entre una abstracción y un conjunto fenoménico. Si el grado de consistencia de las relaciones es muy bajo, entonces la posibilidad como explicación metafísica adquiere más importancia y deja de proponerse solo como una condición suficiente de la contingencia para señalarse como el rasgo distintivo de dicho conjunto fenoménico estudiado. Para dar más solidez a todo ello, formulé dos teoremas que dicen así. El primer teorema asegura que explicar la esencia de un ente es posible si éste se reconoce en función de sus posibilidades de relación y se formaliza. Bueno, aquí tengo la siguiente formulita, pero no se las pongo. Pero se formaliza. El segundo teorema señala que la posibilidad, entendida en sí misma, se designa en función del grado de aparición de una relación para todo ente que pertenece a una multiplicidad. En palabras simples, y este sí ya es el último párrafo. Explicar la solidez en el orden de un conjunto de relaciones que no será nunca perfecto, permite comprender la esencia de una idea. Y si esa solidez es muy débil, el desorden de las relaciones de ese conjunto solo permitirán comprender la posibilidad de que la idea adquiera un sentido. Formular ambas afirmaciones como teoremas y llevarlos a la formalización abre la puerta para un procedimiento deductivo de demostración que articula la teoría ontológica con la evidencia empírica. No para medir, sino para comprender. Es adquirir, entonces, una noción metafísica de la identidad y la diferencia del ser de aquello sobre lo que reflexionamos. Ese ejercicio lo tengo en dos libros, el de producto de la tesis doctoral y uno sobre las morismas de Bracho y en Zacatecas. Ahí hay apenas algunos ejercicios formales de lógica que me permiten poner en práctica esos teoremas
Ojalá haya algún día alguien me pueda ayudar a mejorarlas con críticas, con sugerencias. Y si esperaban aquí algo didáctico y chido, pues perdón. En este sentido, con esto cierro, hay un chiste que me gusta mucho. Prácticamente están quien hace filosofía, quien hace física y quien hace ingeniería. Y les llega la gran pregunta, materia. Y entonces llega quien hace filosofía y dice, ¿materia? ¿Si acaso existe la materia? Y luego llega quien hace física y dice, la materia se explica así y consiste en esto. Y luego llega el de ingeniería y dice, hagamos la materia divertida. Esta ponencia no pretendió ser divertida, pero no por eso. Muchísimas gracias.